Imagina que Uzbekistán no es solo un país con desiertos infinitos y mezquitas sin fin, sino también un lugar donde puedes encontrar una de las universidades más antiguas del mundo. Sí, has oído bien. La antigua Universidad de Samarcanda, fundada a principios del siglo XI, se convirtió en una cuna del conocimiento para muchas mentes brillantes. ¿Qué te parece esta idea? Suena un poco inusual, ¿no verdad? A menudo pensamos en Uzbekistán como un lugar olvidado, lejos de las bulliciosas metrópolis, pero en realidad es el corazón cultural de Asia Central con un rico legado que vale la pena explorar. Pero, ¿qué es lo que esconde este país misterioso? ¿Cuál es la verdadera historia de la Ruta de la Seda y por qué sus caminos siguen influyendo en la vida moderna? En este video te contaré sobre lugares sorprendentes que vale la pena visitar y sobre leyendas vivas que relatan el pasado, donde Uzbekistán no es solo una parada, sino un auténtico epicentro de eventos históricos. ¿Estás listo para sumergirte en este viaje a través del tiempo y el espacio? Estoy seguro de que después de nuestra historia, querrás hacer las maletas y dirigirte a este lugar increíble. Uzbekistán, que se traduce como la tierra de la libertad, suena como algo que podría aparecer en un episodio de un antiguo cuento de hadas, ¿verdad? Este país, rodeado de otras potencias, es en realidad uno de los dos únicos lugares en el planeta que no tiene acceso al mar. Imagínate, ni mar ni océano, solo vastas estepas y montañas, con Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Afganistán a su alrededor. Parece que Uzbekistán se ha perdido entre estos vecinos, pero en realidad aquí se concentra una asombrosa identidad cultural. Cada rincón de esta tierra respira historia. Y no son solo palabras bonitas. Recuerda cómo de niños leíamos sobre antiguas civilizaciones y de repente cobran vida ante nosotros. La ciudad de Tashkent, por ejemplo, con sus impresionantes mercados y obras arquitectónicas, no solo es la capital, sino un verdadero tesoro donde se esconden secretos de milenios. Y sí, entiendo que te puedas preguntar, ¿cómo es posible que un país tan único haya permanecido en la sombra? La cuestión es que Uzbekistán estuvo durante mucho tiempo en la encrucijada de los intereses de varios imperios, y solo ahora está abriendo sus puertas a investigadores y turistas. Así que, si buscas un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad, donde la libertad y la cultura se entrelazan, Uzbekistán es una excelente opción. ¿Listo para descubrir más sobre sus sorprendentes lugares y lo que tienen para contar? Uzbekistán no es solo un patrimonio cultural, sino también un enigma climático. El desierto de Kizilkum, que abarca gran parte del país, parece abrazar todo a su alrededor, creando una atmósfera única. En verano, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados, así que si no eres fanático del calor, no olvides el protector solar y los sombreros de ala ancha. Pero seamos sinceros, incluso con este calor se puede encontrar algo mágico. Recuerdo una vez, caminando por un mercado en Samarcanda, que de repente me topé con una sombra fresca, donde los lugareños disfrutaban de un aromático té. Era un verdadero oasis en medio del calor. Y en invierno, Uzbekistán sorprende con su clima suave, lo que lo convierte en un destino ideal para viajar en cualquier época del año. En esos momentos, cuando en otros países la nieve cubre la tierra, aquí se puede disfrutar del calor y del brillante sol. La naturaleza, con su variedad de paisajes montañosos y vastas extensiones desérticas, ofrece oportunidades únicas para los turistas. Y si tienes suerte, podrías ver en el horizonte las majestuosas montañas Tian Shan, como si estuvieran protegiendo esta increíble tierra. Así que, si planeas un viaje, no olvides revisar el pronóstico del tiempo. Un verano caluroso o un invierno suave pueden ser tus fieles compañeros en la exploración de nuevos horizontes en Uzbekistán. Cuando hablamos de Uzbekistán, no podemos dejar de mencionar la Ruta de la Seda, que durante miles de años no fue solo una ruta para comerciantes, sino un verdadero cruce de civilizaciones. Imagina, en las calles de Tashkent y Samarcanda no solo se cruzaban caravanas cargadas de seda y especias, sino también culturas, idiomas y tradiciones.
Es como si entraras en una feria donde, en lugar de productos, se exhiben historias sorprendentes y encuentros únicos. Tashkent, como capital moderna, ha mantenido el espíritu de aquellos tiempos en los que era un punto clave para el intercambio no solo de mercancías, sino también de conocimientos. Al pasear por sus calles, se puede sentir cómo la historia literalmente flota en el aire, mientras que las antiguas madrasas y mezquitas susurran secretos de épocas pasadas. Y Samarcanda. Esta ciudad es como un cofre del tesoro, donde cada rincón guarda misterios del pasado. No podemos olvidar el Registán, un magnífico conjunto que deja maravillados incluso a los viajeros más experimentados. Piensa un momento en cuántas historias podrían contar estas paredes. Pero no pienses que la ruta de la seda se trata solo de piedras y polvo. Incluye una cultura viva, gente que preserva tradiciones y costumbres, transmitiéndolas de generación en generación. Tomemos, por ejemplo, las artesanías locales. Toda esa belleza, desde alfombras hasta cerámica, es un reflejo de una historia milenaria, donde cada patrón lleva la huella del intercambio cultural. Así que, en estas antiguas ciudades, la historia y la modernidad se entrelazan, creando un asombroso caleidoscopio de experiencias. Así que, si decides aventurarte en esta tierra mágica, prepárate no solo para un viaje en el tiempo, sino también para verdaderos descubrimientos. Tashkent no es solo la capital de Uzbekistán, sino una auténtica mezcla de antiguas tradiciones y logros modernos, donde el pasado y el presente caminan juntos por las mismas calles. Al pasear por la ciudad, te darás cuenta de que cada piedra, cada rincón parece contar su propia historia. Y si quieres ver la vida en plena efervescencia, definitivamente tienes que visitar el mercado de Chorsu. No es solo un mercado, es un organismo vivo que respira, hace ruido y emana aromas de delicias orientales. Imagina, el bullicio de la gente, los gritos de los vendedores, los olores de especias y frutas frescas. Aquí realmente te sientes parte de un espectáculo en vivo. Recuerdo la primera vez que entré a este mercado, y me inundó una ola de emociones. En un rincón te ofrecen probar el dulce samsa, y en otro, dulces orientales que simplemente se deshacen en la boca. Chorsu no es solo un lugar para comprar, es un mundo entero donde puedes conocer a personas de diferentes rincones del planeta, intercambiar sonrisas y quizás aprender algo nuevo sobre la cultura de este país asombroso. Lo más interesante es que el mercado lleva funcionando varios siglos, por lo que recuerda cuando aquí comerciaban no solo los lugareños, sino también los mercaderes que transitaban por la ruta de la seda. Este lugar atrae no solo a turistas, sino también a los locales que vienen en busca de productos frescos y un buen rato de charla. Y así, cuando salgas de Chorsu, con bolsas de frutas frescas y una sonrisa en la cara, entenderás que Tashkent no es solo una ciudad, sino una verdadera leyenda viva, donde cada día se escribe una nueva página de su historia. Continuando nuestro viaje por Tashkent, no puedo dejar de mencionar su metro, que según muchos, es uno de los más bellos del mundo. Sí, lo has oído bien. Si pensabas que el metro era solo túneles subterráneos aburridos y estaciones idénticas, Tashkent te sorprenderá gratamente. Cada estación aquí es como una obra de arte por sí sola, que cuenta su propia historia única. Imagina descender por escaleras de mármol y entrar en un mundo donde la arquitectura fusiona elementos del estilo oriental con una temática espacial. Por ejemplo, la estación Navoy deslumbra con su exquisita mosaico y lámparas que parecen flotar en el aire, creando una atmósfera de vuelo espacial. Y la estación Tashkent, con sus columnas verdes y techos tallados, evoca la grandeza de la arquitectura oriental. Honestamente, me quedé impresionado la primera vez que vi estas estaciones. Parecía que no estaba en un metro, sino en un museo. Y no son solo palabras. Incluso si no te gusta viajar en metro, vale la pena bajar al menos una vez y echar un vistazo. Es como un paseo por una galería donde cada elemento está cuidadosamente pensado. Así que, si te preguntas cómo pasar el tiempo en Tashkent, no pierdas la oportunidad de montarte en esta maravilla subterránea, que no solo es un medio de transporte, sino también un verdadero evento cultural.
Hablando de Tashkent moderno, no se puede pasar por alto cómo esta ciudad está cambiando rápidamente ante nuestros ojos. La construcción del centro de negocios, que ya se ha hecho notar y a nivel internacional, me recuerda a veces a cómo la ciudad se convierte en una especie de araña, tejiendo su red con tecnología moderna y edificios lujosos. Los hoteles de 5 estrellas, que parecen brotar como champiñones después de la lluvia, no solo añaden un toque de glamour, sino que también establecen nuevos estándares de comodidad. Por ejemplo, uno de los hoteles con una vista impresionante de la ciudad te hace sentir que no estás en Tashkent, sino en pleno centro de Dubái. Es difícil de creer, pero incluso las marcas internacionales, que antes parecían algo lejano, ahora son una vista común en las calles de la ciudad. Solo imagina, paseando por los bulevares, rodeado de escaparates con ropa de moda, que no tiene nada que envidiar a lo que ves en Milán o París. Pero no todo es perfecto. Muchos locales bromean diciendo que pronto Tashkent se convertirá en otra ciudad global, donde los precios sorprenderán incluso a los viajeros más experimentados. Aún así, esta fusión de lo antiguo y lo nuevo crea una sensación sorprendente, como si estuvieras en una encrucijada de épocas, donde cada nuevo edificio cuenta con orgullo cómo la ciudad avanza sin olvidar sus raíces. Mirando toda esta maravilla, no puedo evitar preguntarme, ¿qué vendrá después? Tal vez Tashkent pronto se convierta en un lugar donde la cultura oriental y las tendencias modernas se encuentren, creando un cóctel único que será imposible de ignorar. Samarkand no es solo una ciudad, es una auténtica paleta de historia, cubierta por una capa de antiguas leyendas y mitos. Imagina, hace más de 2700 años ya había vida vibrante aquí, y como se dice, entre las murallas de esta ciudad se escuchaban las conversaciones de grandes mentes. Alejandro Magno, el mismo que conquistó la mitad del mundo conocido, no pudo resistirse a la grandeza de Samarcand y dejó su huella aquí. Y los árabes, que poéticamente la llamaron la perla de Oriente, claramente sabían de lo que hablaban, ya que cada piedra aquí respira historia. Al caminar por sus estrechas callejuelas, sentía como si me convirtiera en parte de esta antigüedad. Y, sinceramente, ninguna metrópoli moderna podría compararse con la atmósfera que viví aquí. Solo imagina cómo en su día pasaban caravanas llenas de mercancías y aventuras, cómo las chispas de conocimiento brillaban en las majestuosas madrazas, que por cierto aún se alzan, orgullosas, señalando sus cúpulas. Y no son solo palabras, basta con mirar el Registán para entender que la arquitectura aquí habla por sí misma, como si intentara susurrarnos sus secretos. En cada piedra, en cada patrón, sentía cómo la historia se adentraba en mí, y, para ser honesto, fue como si estuviera experimentando un tipo de magia. No es de extrañar que muchos viajeros, al igual que yo, regresen una y otra vez, porque Samarkand, como un imán, atrae a los buscadores de aventuras y amantes de la historia. El corazón de Samarcanda es, sin duda, la Plaza Registán, y diría que este lugar es como una condensación de historia y magnificencia arquitectónica. Cuando me acerqué a esta plaza por primera vez, pensé, aquí está, esa imagen que he visto en fotos, y ahora la tengo frente a mí en la realidad. 3 majestuosos medreses, como 3 libros antiguos, abiertos en la mejor parte de la historia, me atraen. Imagina cómo brillan bajo el cielo nocturno, cuando la luz dorada ilumina sus fachadas, creando una atmósfera que despierta la imaginación. Estuve allí, como en un cuento de hadas, incapaz de apartar la vista de esos increíbles patrones y detalles que parecían narrar la grandeza de una época de grandes gobernantes y eruditos. Cada uno de estos medreses no es solo un edificio, sino toda una era, llena de conocimientos y misterios. Al mirar sus cúpulas, recordaba cómo alguna vez se reunían aquí mentes brillantes, discutiendo filosofía y ciencia, y pensaba que ahora, con toda la información que tenemos, a menudo olvidamos lo importante que era eso. Si estas paredes pudieran hablar, contarían historias sobre grandes alumnos y maestros, sobre debates y descubrimientos que ocurrieron en su interior. Recuerdo estar entre una multitud de turistas y locales, y de repente me di cuenta de que todos estábamos allí para tocar esa sabiduría eterna. Así que, si alguna vez te encuentras en Samarcanda, no pierdas la oportunidad de sumergirte en la atmósfera del Registán.
Es un lugar donde la historia parece cobrar vida, y sentirás cómo el pasado se une al presente en un momento hipnotizante. Al salir de la Plaza Registán, no pude evitar notar la majestuosa mezquita Bibi Ghanim, que se erige como un guardián del tiempo, protegiendo todos los secretos y la grandeza de la época timurida. Construida en honor a la esposa favorita de Tamerlán, esta mezquita no es solo una obra maestra de la arquitectura, sino una verdadera oda al amor y a las ambiciones. La primera vez que me encontré frente a sus imponentes fachadas, sentí que estaba a las puertas no solo de un templo religioso, sino de toda una era en la que la ciencia y el arte florecían en Samarcanda. Puede que suene un poco grandilocuente, pero imagina, en el siglo XIV, cuando apenas comenzaban a construir la mezquita, miles de artesanos trabajaban aquí, y cada uno dejaba un pedacito de su alma en esos mosaicos y patrones. No pude evitar fijarme en la enorme cúpula que parece a punto de elevarse hacia el cielo, mientras que los interiores, con sus magníficos techos pintados, me hicieron sentir como una diminuta parte de algo grandioso. Y, además, ¿alguna vez has escuchado el eco en lugares así? No es solo un sonido, es música de la historia. Dicen que cuando Tamerlán contempló la obra terminada, exclamó: «Lo construí para mí, pero será para todos». Y saben, tenía razón. La mezquita Bibi Ghanim no es solo un monumento a su grandeza, es un símbolo del patrimonio cultural que sigue inspirando hasta hoy. Así que, si alguna vez te encuentras en Samarcanda, no dejes de visitarla. Este lugar te hará reflexionar sobre la eternidad y cómo el amor y las ambiciones pueden crear algo verdaderamente grandioso. Preparándome para seguir explorando Samarcanda, me encontré en uno de los mercados más coloridos y vibrantes, el Bazar de Siab. Aquí parece que el tiempo se ha detenido, y el mundo a tu alrededor se abre de par en par. Al pasar por las puertas, te sumerges en una auténtica paleta de olores y colores, frutas frescas, especias, dulces a granel, y por supuesto, los increíbles frutos secos uzbecos. Recuerdo que una vez me ofrecieron probar albaricoques secos, y eso fue algo. Eran dulces, jugosos y tan deliciosos que casi no pude resistirme a comprar un saco. Pero eso no es todo. Si buscas alfombras que hagan de tu hogar un lugar donde incluso tus invitados sientan envidia, este es el sitio. Estas alfombras no son solo textiles, son verdaderas obras de arte, cada una con su historia, y a veces, incluso con toda una vida detrás. Y no te olvides de las joyas de plata, que aquí vienen en una enorme variedad. Cada vuelta que das en estos pasillos es como un paso al pasado, donde las tradiciones y las habilidades artesanales se transmiten de generación en generación. Y hablar con los comerciantes locales es un placer aparte. Pueden contarte sobre sus productos de tal manera que, aunque no tengas intención de comprar nada, escuchar sus historias ya es toda una aventura. Además, es una gran oportunidad para reír y compartir chistes, porque, al fin y al cabo, en el mercado todos son amigables a su manera. Así que, si quieres no solo ver, sino sentir el espíritu de Samarcanda, el mercado es el lugar donde vale la pena detenerse. Entre todas las impresionantes experiencias que viví en Samarcanda, no puedo dejar de mencionar a las mujeres de Uzbekistán, verdaderas guardianas de las tradiciones y la cultura. Su belleza y elegancia parecen reflejar el mismo espíritu de este país. Imagina esto. Mujeres vestidas con batas bordadas que brillan al sol, como si en ellas estuvieran atrapados todos los colores del arco iris. Estas prendas no son solo ropa, son historias que se transmiten de generación en generación. Me sorprendió cuando una de las mujeres locales me contó que cada puntada de su bata tiene un significado, y habla de su familia y su destino. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar las joyas. Aquí no son solo accesorios, son auténticas obras de arte. Los aretes, pulseras y anillos de plata que llevan parecen transportarte a la época de las antiguas caravanas, donde cada objeto podría contar una saga sobre sus dueños. Y son precisamente las mujeres de Uzbekistán, con su habilidad para combinar tradición y modernidad, las que hacen que la atmósfera de este país sea verdaderamente única. Paseando por los mercados y calles, no pude evitar notar cómo caminan con seguridad, la cabeza en alto, y parece que incluso las calles las saludan como a viejas amigas.
No son solo encuentros casuales, es una inmersión en una cultura donde la fuerza y la determinación de las mujeres están entrelazadas en el tejido de la vida cotidiana. En cada mirada y sonrisa de estas mujeres se siente no solo una historia, sino también una esperanza por el futuro, lo que las hace aún más atractivas. Uzbekistán no es solo maravillosas mezquitas y arquitectura, es, ante todo, la gente que hace que este país sea verdaderamente vibrante. El oro en la cultura de Uzbekistán no es solo un metal precioso, sino un verdadero símbolo de estatus y riqueza que permea todas las esferas de la vida. La primera vez que vi a una novia en un traje tradicional, cubierta de joyas de oro, no solo me impresionó su belleza, sino también su peso. Hasta 2 kilos. Sí, escuchaste bien. Es todo un lastre que podría hundir incluso a la persona más resistente. Pero para las mujeres uzbecas, esto no es solo una carga, sino un orgullo que resalta el estatus de su familia. Aquí, el oro no se lleva como un accesorio de moda, sino como parte de la identidad cultural, y cada detalle tiene su significado. Por ejemplo, los pendientes y pulseras de oro hablan de la prosperidad y habilidades de la familia, así como del amor y respeto por las tradiciones. Se dice que cuando una novia se casa, recibe junto con el oro el cuidado del futuro, ya que estas joyas pueden convertirse en una especie de seguro para tiempos difíciles. Recuerdo que una de las mujeres locales me mostró con orgullo sus joyas, contándome cómo se transmiten en su familia de generación en generación. Para ellas, el oro no es solo brillo, es una verdadera historia, inmortalizada en cada pieza. Incluso en la vida cotidiana, cuando las mujeres llevan joyas de oro, parecen un imán que atrae miradas, creando a su alrededor una aura de respeto y admiración. El oro en Uzbekistán no solo representa riqueza, sino también una expresión de amor por la cultura, las tradiciones y la familia, lo que lo convierte en una parte importante de la identidad uzbeca. Cuando se habla de oro en Uzbekistán, no se puede dejar de mencionar los yacimientos que brillan en el mapa del país. Uno de los más impresionantes es Muruntau. No es solo una mina, sino un verdadero monstruo dorado. Muruntau es considerado uno de los mayores yacimientos de oro del mundo, y si el oro pudiera hablar, probablemente presumiría de su estatus. Aquí se extraen grandes volúmenes de este metal precioso, y gracias a este yacimiento, Uzbekistán ha conseguido hacerse un nombre entre los principales países productores de oro. Imagínate, en Muruntau se obtienen alrededor de 200 toneladas de oro al año. Es como si en un solo lugar se reunieran todas las joyas que uno podría imaginar. Para los lugareños, esto no solo es una fuente de ingresos, sino también parte de su vida, ya que el trabajo en estas minas a menudo se transmite de generación en generación. Una vez vi a trabajadores hablando con orgullo sobre sus logros, y sus ojos brillaban de entusiasmo al comentar lo importante que es preservar las tradiciones de la minería del oro. Pero no todo es tan sencillo. Trabajar en estas gigantescas minas requiere un esfuerzo y conocimientos increíbles. Es un verdadero equipo, donde cada uno conoce su papel, como en un mecanismo bien engrasado. Y así, cuando pienso en el oro que nos rodea en Uzbekistán, me doy cuenta de que detrás de cada joya hay toda una historia llena de trabajo y dedicación. La cultura única que le otorga a este metal precioso no solo un valor material, sino también espiritual, hace que el oro sea no solo hermoso, sino un verdadero símbolo. En Uzbekistán, a pesar de sus brillantes yacimientos de oro y otros recursos naturales, existe una paradoja económica muy interesante. Imagina esto, un país lleno de recursos que podrían garantizar la prosperidad. Pero el PIB per cápita se mantiene en niveles bastante bajos. Es como si tuvieras un lingote de oro en el bolsillo y aún así no pudieras comprarte una taza de café. ¿Cómo es posible? La respuesta está en una serie de factores, incluyendo la gestión de los recursos, la política económica y, por supuesto, las condiciones económicas globales. Las empresas locales a menudo enfrentan serios desafíos por la falta de inversiones y tecnología, lo que les impide desarrollarse. Siempre he pensado que las riquezas deberían generar oportunidades por sí solas, pero lamentablemente la realidad es que para tener éxito no solo se necesita tener recursos, sino también saber cómo manejarlos correctamente.
En Uzbekistán, todavía hay muchas personas que viven al borde de la pobreza, a pesar de que tienen oro bajo sus pies. Es un poco triste, ¿no crees? El país está en camino de reformas, y espero que con el tiempo la situación cambie. Después de todo, Uzbekistán tiene todas las posibilidades de convertirse en una verdadera potencia económica, si aprende a utilizar sus riquezas de manera inteligente. Pero por ahora, esta paradoja sigue siendo un tema candente de conversación, y estoy seguro de que no solo los economistas, sino también los ciudadanos comunes, continúan preguntándose cómo es que los recursos no traen la prosperidad deseada. Hablemos un poco sobre la accesibilidad de la vida en Uzbekistán. ¿Sabes? Cuando llegué a Tashkent por primera vez, me sorprendió lo fácil que era organizar mi vida con un presupuesto bastante modesto. Es como si abrieras el refrigerador y, en lugar de solo comida, encontrases una pizza entera, y no tienes que pagar una fortuna por ella. Aquí, la vivienda es realmente asequible. Alquilar un apartamento en el centro de la ciudad puede costarte solo unas pocas cientos de miles de zum. Recuerdo haber encontrado un rinconcito acogedor con una vista preciosa de la ciudad por un precio ridículo. ¿Y qué me dices de los productos? Cuestan como si los hubieran recogido recién del huerto. ¿No me crees? Yo mismo me quedé sorprendido al ver que por poco dinero podía comprar un montón de frutas y verduras frescas. Y no olvides el transporte. El transporte público aquí funciona de maravilla, y el pasaje cuesta lo mismo que una taza de café en una cafetería local. Claro que eso no significa que la vida aquí sea perfecta. Hay sus matices y problemas, pero comparado con otros países, Uzbekistán se ve bastante atractivo para vivir. No es solo ahorrar, es la oportunidad de disfrutar la vida sin estar pensando en cómo pagar la siguiente cuenta. Así que, si estás buscando un lugar donde vivir bien sin arruinarte, Uzbekistán podría ser la opción ideal. Aquí tienes otra buena noticia sobre viajar a Uzbekistán: las facilidades de visado. Cuando escucho hablar de la exención de visado, suena como música para mis oídos. Es como si alguien te diera una entrada para el concierto de tu banda favorita, sin tener que hacer fila para conseguirla. En los últimos años, Uzbekistán ha abierto sus puertas a los turistas, ofreciendo entradas sin visado para ciudadanos de muchos países, además de visas electrónicas para aquellos que aún no están en esa lista afortunada. Esto significa que puedes planear tu viaje sin perder tiempo con trámites burocráticos y visitas interminables a consulados. Recuerdo que antes, al reunir documentos para obtener una visa, me sentía como un personaje de un juego de aventuras, tratando de juntar 7 sellos y 3 firmas para conseguir ese codiciado estampado. Pero eso ya es cosa del pasado. Solo tienes que entrar en la página web, llenar un formulario, recibir tu visa por correo electrónico y ¡listo! Estás preparado para la aventura. Sí, entiendo que en algunos países aún exigen un montón de documentos, y eso puede ser un verdadero desafío para los viajeros indecisos. Pero en Uzbekistán todo es mucho más fácil. Es como reunirse con viejos amigos cuando entras a tu café favorito y pides tu plato habitual sin pensar en tener que explicar lo que quieres. Así que si aún no has considerado visitar este increíble país, ahora tienes otra razón para hacerlo. Uzbekistán te espera con los brazos abiertos y con mínimas formalidades. Cuando se habla de la cultura de Uzbekistán, es imposible no mencionar los festivales y tradiciones que hacen de este país un verdadero centro de alegría y diversión. Novruz, por ejemplo, no es solo una fiesta de primavera, es toda una sinfonía, donde resuenan melodías musicales, bailes y los aromas de los platos tradicionales. Siempre me ha impresionado cómo este día transforma las calles en vibrantes carnavales. Imagínate, paseas por un mercado, la música folclórica suena a tu alrededor, hay artistas actuando, y las delicias que ofrecen son una locura por su variedad. La gente local prepara pilav, samsa y otros manjares, y créeme, es difícil resistirse a esos olores. Pero Novruz es solo la punta del iceberg. También está el Shark Taronalari, que reúne a músicos e intérpretes de todo el mundo. Es como los Oscars, pero en el mundo de la música, donde puedes ver cómo las melodías tradicionales uzbecas se entrelazan con ritmos modernos. Y sabes que siempre me sorprende.
Ese sentido de unidad, cuando personas de diferentes edades, nacionalidades y culturas se juntan para celebrar. Cada festival resulta ser no solo un evento, sino un verdadero cuento de hadas, donde los protagonistas son tú y los lugareños, que comparten con gusto sus tradiciones. Así que, si aún no has planeado un viaje a Uzbekistán, piénsalo bien y considera asistir a uno de estos increíbles festivales. Es como entrar a un mundo donde el tiempo se detiene y puedes simplemente disfrutar de la vida. Hablando de la cultura de Uzbekistán, no se puede pasar por alto su increíble cocina, que es un verdadero símbolo del país y de su hospitalidad. El plov, el shashlik, los panecillos y los dulces no son solo platos, son toda una filosofía basada en tradiciones y en el amor por la comida. Recuerdo la primera vez que probé un auténtico plov uzbeco. Fue algo increíble. Los granos de arroz dorados, la carne tierna, generosamente sazonada con especias, y por supuesto, los coloridos trozos de zanahoria que le daban a este plato un sabor inigualable. Cada cocinero lo prepara a su manera, y ahí está la magia. El mismo plato puede sorprenderte con matices de sabor completamente nuevos dependiendo de quién lo esté cocinando. Y el shashlik, imagínate cómo se cocina a la parrilla, impregnándose del humo y de los aromas de las especias. Aún no puedo olvidar cómo nos deleitaban con jugosos trozos de carne que se derretían en la boca. Y por supuesto, los panecillos. Su crujiente corteza y su suave interior hacen que el corazón se estremezca de felicidad. ¿Y qué hay de los dulces? Aquí te esperan delicias como el halva y el chak-chak, que simplemente no dejarán indiferente a ningún goloso. Y por cierto, no te olvides del té verde. No es solo una bebida, sino un símbolo de hospitalidad que se sirve en cada hogar. En Uzbekistán, siempre te recibirán con los brazos abiertos y listos para ofrecerte té, y después seguirá una conversación que puede alargarse hasta altas horas de la noche. Así que, si te encanta Kher y quieres sentir la verdadera hospitalidad, ve a Uzbekistán. Aquí cada comida se convierte en una celebración. Uzbekistán no es solo un país, es un verdadero tesoro lleno de misterios y descubrimientos asombrosos. Cuando pisé por primera vez la tierra uzbeca, me cautivó la grandeza de su arquitectura antigua. Imagina, majestuosos madrasas y mezquitas que parecen haber salido de las páginas de las historias de las 1001 noches. Al estar frente al Registán en Samarcanda, me sentí como si estuviera en otra época. Esos azulejos exquisitos, patrones y orientales y enormes cúpulas son hipnotizantes. Pero no solo la arquitectura impresiona. Este es un país donde la gente vive con los corazones abiertos. Su hospitalidad no tiene límites. Recuerdo que una vez me perdí en las estrechas calles de Bujará y me encontré con un lugareño que no solo me indicó el camino, sino que también me invitó a su casa a tomar una taza de té y escuchar un par de historias sobre el pasado de su ciudad. Por cierto, no hay que olvidar la riqueza de su cultura. Aquí se entrelazan tradiciones de diferentes pueblos, y cada rincón guarda sus secretos. Desde antiguos manuscritos hasta deliciosos platos, cada elemento de la cultura uzbeca cuenta su propia historia única. Si buscas un lugar donde no solo puedas viajar, sino también vivir un verdadero choque cultural, entonces Uzbekistán definitivamente debe estar en tu lista. Este país sorprende en cada paso. Uzbekistán no es solo un país, es una verdadera colaboración de historia, cultura y modernidad. Cada piedra parece susurrar sobre el pasado. Imagina cómo la grandeza de los antiguos mercados, el brillo del oro y la increíble gastronomía se entrelazan en una hermosa sinfonía, creando una atmósfera única. Siempre me ha sorprendido cómo aquí todo vive y respira historia. Como si el tiempo se hubiera detenido y alrededor nuestro giraran los espíritus de nuestros grandes antepasados. ¿Y qué aromas hay en los mercados? Especias, frutas frescas y, por supuesto, el plov, que bien podría considerarse una maravilla culinaria. ¿Alguna vez has probado el auténtico plov uzbeco? No es solo comida, es un ritual en el que se pone el alma. Y por supuesto, no te olvides de los dulces locales que pueden volverse adictivos. Entonces, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Los antiguos mercados, el brillo del oro o la deliciosa cocina? Escríbeme en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión.
Si disfrutaste de este viaje, dale like y suscríbete al canal para explorar juntos los países más sorprendentes del mundo y sus secretos inexplorados.